Entonces, muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia de Hoja de Ruta Radio, eh, a nuestros amigos del Ecuador y que se conectan de distintos países del mundo, el agradecimiento por acompañarnos en cada programa de nuestro medio digital. Y hoy nuevamente estamos en un programa más con Felipe Vega de la Cuadra, con quien vamos a conversar de todos estos signos de esta semana, de estos signos de obediencia, de la obediencia de los cipayos. Muy buenas noches, Felipe. Qué gusto, Paulina. Yo feliz de darle continuidad a nuestros encuentros y conversaciones de los sábados, que, que resulta ser un día importante porque es un día que estamos como abiertos a la reflexión, a la historia, a los cuentos, a las narraciones, a, a, a los procesos de aprendizaje y de enseñanza mutua, que me encanta esa idea. Así que feliz y listo para reflexionar contigo y dialogar contigo. Muchas gracias, Felipe. Bueno, como estábamos conversando un poquito antes de iniciar el programa, esta semana tenemos una condecoración a Kristi Noem, ¿no? Que visita el país. Y hay que recordarle a nuestra audiencia querida que es un poco la gestora, la ejecutora de estas políticas de migración del ICE, ¿no? O ICE, como se llama esta especie de fuerza paramilitar de Donald Trump para perseguir a los migrantes, ¿no? Y tenemos el caso emblemático, pues, de Liam Conejo, que le esperaron para que el padre, el momento en que el padre le iba a recoger, para capturarles a los dos y separar a Liam de su familia, ¿no? Entonces, uno no entiende, digamos, sabemos por qué lo hacen, pero uno no puede creer que un presidente que es elegido por los ecuatorianos condecore a alguien que persigue a nuestros hermanos migrantes, avala la separación de las familias de migrantes ecuatorianos y al condecorar pues a esta señora, ¿no? Mira, es tan, la palabra sería una palabra difícil, abstruso, es tan vergonzoso, es tan inadmisible que el gobierno ecuatoriano condecore al cerebro de la persecución a los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos como actos miserables que se han hecho en este país y que los vamos a recordar de alguna manera a lo largo de la historia, actos de servilismo, de cipallismo, de entrega abstrusa, inadmisible, imperdonable de gobernantes que han hecho cosas parecidas. Sin embargo, vale la pena recordar que hace no mucho, hace algunas semanas, tal vez un mes y medio, el señor Donald Trump, jefe de la señora Kristi Noem, le sancionó públicamente al echarle la culpa a ella de todos los problemas generados por el ICE y le descalificó ante la opinión pública norteamericana. O sea, el jefe del señor Noboa descalifica a la señora Noem, ¿no? Le da un tirón de orejas a la señora Noem, le echa la responsabilidad del rechazo de la población norteamericana a la brutalidad de este grupo paramilitar dirigido por un neonazi que es el cabeza rapada que dirige todo esto. Y sin embargo, el émulo del señor Trump, el presidente del Ecuador, le condecora. O sea, hasta en contravía de las expresiones públicas de su amo, hace un acto de lambisconería y de cipallismo que ni siquiera sería justificable en el contexto en el que ha sido tratada la señora Noem. ¿Ya? Mucho más en la lógica de cómo puedes condecorar, dar honor en nuestro territorio a una persona que encadena a nuestros hermanos que han ido a trabajar allá y que nos sostienen la economía. Porque en el año 25 las remesas enviadas por nuestros hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos y en el resto del mundo
superaron los 7.000 millones de dólares, que Ujú. es el ingreso de plata fresca a la economía nacional que nos permite más o menos sobrevivir. Y que la persona que les persigue, que les humilla, que les encarcela, que les hace subir a aviones en cadena de penados amarrados de pies y de manos con esposas, ¿no?, se le condecore. ¿A quién ofende, quién lastima, quién persigue al más pobre y más trabajador de todos los ecuatorianos, se hace merecedora de premios entregados por el gobierno? O sea, oye, es tan abstruso, otra vez diré la palabra, ¿no?, que es como aplaudir al torturador, Ujú. aplaudir al que da látigo a la gente, aplaudir al sicario y condecorar al sicario. O sea, ¿cuál es la distancia que existe entre haber tomado preso a Liam Conejo de la forma que le tomaron, un acto Ujú. tan repudiado en los Estados Unidos que el cantante Bad Bunny, Ujú. ¿no?, le entregó su premio Grammy tratando de compensar el daño que le hizo la señora Kristi Noem y su aparato de persecución y esta nueva Gestapo que se ha instaurado en los Estados Unidos nazifascista, ¿no?, nazifascistas. Le entrega su Grammy, le hace un homenaje en el Super Bowl, uno de los Ujú. eventos que más importantes del mass media de los Estados Unidos, ¿no?, Así es. que supera los, no sé, 200 millones de personas mirándolo o algo así. O sea, Ujú. es un evento mediático de los más grandes del mundo, ¿no? Y allí, en ese evento, Bad Bunny hace una protesta contra la señora Noem y su aparato de dominación, persecución, abuso de derechos humanos y tal. Y en contraposición, el señor Novoa le da una condecoración. O sea, imagínate tú la referencia en la que estamos entrando, en el mundo de las referencias, para hablar desde la psicología. Las referencias son unas especies de hitos en la psiquis, ¿no?, que te permiten tener eh, movilidad dentro de los conceptos y dentro de las emociones y dentro de los pensamientos. Las referencias que estamos analizando este rato son una referencia abominable de condecorar a quien genera y roga un daño brutal a nuestros compatriotas y repudiarla, como ha hecho hasta el señor Trump. Curiosamente, hasta el señor Trump le repudia, ¿no? Entonces, ahí sí, como que te queda la duda existencial de decir, pero ¿en manos de quién estamos? ¿No? ¿Por qué el Señor puede hacer una cosa como esas? ¿Qué dinámica de su psiquis o de su alma le lleva a hacer un acto como estos? Y tal vez eso es lo que debemos analizar en esta noche de sábado, ¿no? Sí, o sea, la actitud, digamos, que tiene Daniel Noboa frente o su obsecuencia, ¿no? A uno se pone a pensar en varias cosas que, eh, de como que querer ganar el primer puesto, ¿no? Querer ser el empleado del mes, como decimos, ¿no? De Donald Trump. Pero yo digo que en esa competencia con Javier Milei, que es otro que se esmera, ¿no? Porque está reñida, por ahí van así como en empate técnico. Ni siquiera piensan en las cosas en las acciones que hacen para ganarse los favores o ganarse algún privilegio, una fotito más con Donald Trump. Esta semana también, bueno, ayer fue una marcha impresionante en la Argentina por los 50 años del golpe, ¿no?
además de la memoria, que Javier Milei se empeña en negar, y bueno, y muchos de los que están ahí dicen, bueno, no fueron tantos y son exagerados, y una serie de argumentos, que también es parte de esta narrativa de decir, no, los Estados Unidos vinieron a salvarnos cuando tienes 30.000 desaparecidos y un montón de nietos que todavía no se encuentran, y los horrores de esa tortura, ¿no? Y de hecho, funcionarios del gobierno de Javier Milei que van a visitar a los represores argentinos que tienen prisión domiciliaria. Entonces, tú ves en estos gobiernos de derecha, cuando logran llegar, y además tienes en la Casa Blanca un tipo como Donald Trump, ¿no? Un racista, un fascista, se esmeran realmente en hacer números o en hacer méritos para ganarse la atención, o sea, desconociendo totalmente la historia y aplaudiendo, si se quiere, todas las prácticas injerencistas que ha tenido los Estados Unidos en Latinoamérica en la historia, ¿no? O sea, a lo largo de los años, ¿no? Y Mira están que, en esa dinámica, digamos. claro, es una línea muy chévere para abordar el tema. Eh, yo quisiera contarle a nuestro público que en los asesinos seriales se da un fenómeno muy evidente con los asesinos seriales, sea Ted Bundy, sea Chikatilo o cualquiera de estos famosísimos asesinos, o el Jack el Destripador, ¿no? Se da un fenómeno que la literatura y el cine de misterio y los thrillers han tomado, que es los émulos, los que copian a los asesinos seriales sin ser psicópatas. O sea, el asesino serial es una persona que tiene un trastorno profundo de su psiquis, que es una psicopatía, ¿no? Y a veces psicopatías profundísimas con rasgos paranoides y con rasgos de una brutalidad enorme, ¿no? Pero sucede que hay emuladores que copian a algunos asesinos seriales y cometen asesinatos peores, tratando de alcanzar el efecto que los asesinos seriales logran en la prensa. Fama, seguimiento, miedo, admiración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un fenómeno en la psiquis humana que se llama el fenómeno de emulación. Bien, yo quiero parecerme a Jesucristo, entonces me azoto, me lastimo, me crucifico, me pongo corona de espinas, sufro, y mientras más sufra, más me siento cercano a la imagen de Jesucristo. Esto pasa en los místicos cristianos, ¿no es cierto? Ya. Yo quiero parecerme a Buda, entonces me dejo de comer, me quedo en posición de loto 10 años seguidos, me vuelvo un anacoreta, etc. Y eso sucede entre los místicos budistas. ¿Ya? La emulación, el copiar a. Bien, en la política también hay emulación. Yo creo que hay emulación, hubo emulación de Hitler, habían gobernantes que hasta querían parecerse, que se dejaron el bigotito como el de Hitler, ¿no? O que se vestían como tales. Jacques Bedel Bokassa, o Jean Bedel Bokassa, gobernante africano, dictador africano, quería emular a Napoleón. ¿Ya? O sea, imagínate tú un africano negro sintiéndose como alto, grande, y emulando a Napoleón chiquito, blanco, gordito, ¿no? Y se hizo una coronación napoleónica, con trajes de armiño, con la corona que Napoleón, una reproducción de la corona que Napoleón se puso y que arrebató al Papa y se lo puso él. Bueno, idéntico, hizo una coronación idéntica, emulando a Napoleón. Este efecto de emulación es muy común. Digamos, es repetitivo, es visible, no es común, no es que todo el mundo emula.
tal vez emulemos de alguna forma algunas figuras emblemáticas que seguimos, que admiramos, etc. Pero en la política empieza a emularse a grandes tiranos. La pregunta es, y aquí ya como psicólogo entro, ¿por qué el presidente de un país como este, por qué un funcionario de un gobierno como el señor Marco Rubio entran en procesos de emulación? ¿Sabes por qué razón? Porque están seguros que no tienen los rasgos necesarios para ser considerados por los emulados como parte del círculo íntimo y el círculo iniciático de los que son. Ellos son, los del gobierno norteamericano, son supremacistas blancos, todos. Donald Trump es un supremacista blanco. Es más, en los papeles de Epstein y en los testimonios sobre lo que sucedió ahí, salen cosas absolutamente llamativas del supremacismo. Las niñas y niños que abusaban y se comían en banquetes infames tenían que ser blancos, porque ellos no podían ensuciarse con gente de color dudoso, ¿no? Ese supremacismo blanco que está apoltronado del poder en los Estados Unidos, que tiene un ejercicio infame y obsceno del poder, no les da cabida al cubanito negrito, tiznadito, que es el señor Marco Rubio, así su apellido sea Rubio. Y eso que siquiera Marco Rubio es un poco altito, ¿no? Claro. Porque Daniel Noboa ni siquiera, ni siquiera la talla, o sea. Pero el señor Pero Noboa, que al final no es blanco. Claro, la diferencia es que el señor Noboa es un cholito con plata, perdóname la expresión. Sí, así es. Claro, que no tendrá acceso y no tiene acceso a los círculos supremacistas blancos. No tiene acceso. Tan no tiene acceso que tuvo que pagar dinero para entrar a Mar-a-Lago, y en la foto de Mar-a-Lago con los 12 presidentes y presidentas cipayas y cipayos de Latinoamérica, ¿no? Él está en el extremo, no está al lado de Trump. Trump le deja allá en la esquina, porque es del grupo de los sirvientes, no es del grupo de los amos. Así es. Está bien. Cuando un sirviente no es del grupo de los amos y quiere pertenecer vicariamente, es decir, a través de sus actos ser parte igual, identificarse con el círculo de los amos, que en este caso son supremacistas blancos, y no puede ser supremacista blanco porque no es blanco, porque es tiznadito, porque es latinoamericano, porque habla el fucking language, que es el español, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro. Entonces, extreman, y aquí viene el efecto psicológico de la brutalidad, extreman sus actos para parecerse más aún a sus amos, a sus emulados. Te voy a contar un ejemplo que es clásico de esto. En la época del nazismo, en uno de los campos de concentración en Alemania, una Gruppenführer, es decir, casi una mujer de servicio del campo de concentración, pero que tenía poder sobre grupos de mujeres, que era una auxiliar de enfermería alemana, mujer de pueblo alemán, semianalfabeta, etc., ¿no? Encerró a 400 mujeres del campo de concentración y las quemó vivas, en un acto de una brutalidad sin precedentes, ¿no? Claro, ella fue juzgada en los juicios de Nuremberg como la carnicera de Dachau, no sé de qué campo de concentración, y fue ahorcada por las tropas aliadas en Nuremberg. Pero la pregunta es, ¿cómo así una mujer del pueblo alemán semianalfabeta puede hacer un acto que hasta los jerarcas nazis lo hubieran pensado dos veces? No. Encerrar 400 mujeres y quemarlas vivas. Por emulación, porque ella no iba a ser parte del grupo
iniciático de los jerarcas nazis. Ella nunca iba a caminar, ni a cenar, ni a ser parte del círculo de Goebbels, de Goering, ¿no? O de Hitler. Pero tenía que equiparar con su brutalidad, con sus actos de ejercicio de poder sobre el cuerpo de las otras, ¿no? Tenía que equipararse con sus emulados. Algo así, exactamente así, le pasa al señor Noboa. Claro, y ahí ves tú, por ejemplo, la esposa, ¿no? Laviña es igual, siempre tratando también de copiar el estilo de la esposa de Donald Trump, con los trajes, las carteras, o sea, o sea, es una mujer que es parte de una decoración, porque Daniel Noboa quiere parecerse incluso en eso, ¿no? De la sofisticación, y, y juegan, o sea, juegan a eso, porque imagínate, el otro día yo le escuchaba a Trump hace unos meses, que él empezó a hablar de su esposa, ¿no? Y decía que era maravillosa, que le decía cosas y todo, cuando es Voz Populi, que no tienen casi relación ese par. Y claro, el papel que desempeña la viña, ¿no? De las mujeres, de la caridad, de todas esas cosas, es para meterse en eso que tú bien señalabas de parecerse a estos grupos de damas, de damas de alta sociedad que hacen la caridad pública, que están metidas en ONGs, porque es bien chistoso que la Laviña venga y diga que ella va a mandar mujeres para que aprendan de diseño en Yves Saint Laurent. Ella decía eso, ¿no? Que se había ido a conseguir becas en Dior. Cosas bueno, los que sabemos que eso es imposible, pero ella se vende con esas cosas porque quieren meterte esa idea, ¿no? Y claro, eso refleja los complejos que ellos tienen de parecerse a esa élite supremacista y que además, incluso en comparación de dinero, no la van a tener. Pero mira, Donald Trump evadió impuestos, eh, Novoa lo hace. Donald Trump está metido en malversación de recursos públicos, en uso de dineros que son para una cosa, diciendo que son para otra, que es lo que también se le imputa a Daniel Noboa, de varias cosas, de estos permisos ambientales entre gallos y medianoche, entre leyes que se aprueban sin pasar por la asamblea y cosas de este tipo. Se irrespeta totalmente las normas. Donald Trump dice que él no tiene que pedirle al Congreso permiso para nada. Realmente es una fotocopia, ¿no? De lo que está haciendo Es el una otro. evolución. Esto de invadir, el uno invade un país, el otro invade una embajada. Estos bombardeos de las lanchas, ahora tenemos el bombardeo de campesinos de granjas lecheras. Realmente yo tengo en mi memoria, digamos, yo era pequeña, pero algo que no me olvido nunca, es la vez de que el presidente de El Salvador, así en estas mismas obsecuencias, besó la bandera estadounidense en una visita de Estado. O sea, son cosas que vemos, que hemos visto lo largo de la historia cuando llegan estos gobiernos así, vendepatrias y cipayos, que humillan, incluso se humillan a unos niveles que uno dice, o sea, bastaba con toda, ya le ha entregado el país, pero ya besar la bandera es una cosa increíble. Y a propósito de esto de los supremacistas, un dato también, o sea, mira, Elon Musk tiene varios hijos en mujeres blancas y tiene como 10 hijos y todo, ¿no? Entonces uno dice realmente, esta gente hace tiene una forma de vivir que, y te hablan del cristianismo, ¿no? O sea, tenemos al Noboa que va y comulga y le ponen las fotos de la iglesia, y tenemos esa imagen de Trump con la gente poniendo la mano en su hombro y orando y todo, ¿no? Entonces, esa utilización incluso del tema religioso y todo, eh, para quedar, digamos, para quedar bien, para hacer números, como yo decía, ¿no? E ir sacando, ganándole al otro de la Argentina, pero que realmente también mandan un mensaje, ¿no? Un mensaje que yo no sé si a la gente le confunde, le asusta. ¿Qué piensas tú que en el imaginario, digamos, del ecuatoriano común al ver eso, qué podría, no sé, qué impresión podría causarle, ¿no? A ver, yo ya te voy a entrar a eso, pero quiero abundar un poco más en lo que tú decías. Ujú.
El señor Trump pone aranceles al mundo, el señor Noboa pone aranceles a Colombia. Claro, Sí, claro. el señor Trump hace un acto bélico estúpido contra Irán, el señor Noboa hace un acto bélico estúpido contra Colombia. O sea, es un perro que ladra en su caseta cuando el amo grita en la casa. Este es la figura de la emulación. Sí, sí, sí. Y para ponerle a Milei de cerca, Milei, su emulación no creo que sea Donald Trump, fíjate. Su emulación es Benjamín Netanyahu. El señor se cree el Mesías de los judíos. Claro. Milei se cree judío. Él llora en el muro de los lamentos. Se pone la mantilla judía, los tefilines, ¿no? Él no es judío de nacimiento ni de religión, pero él se cree judío. Él ha convocado a que Israel sea el nuevo Jerusalén. O sea, su emulación va por otro lado. Yo creo que es una emulación un poco más inteligente en el marco de la estupidez que significa la emulación, porque el hombre está emulando al jefe de Donald Trump, que es el poder sionista del mundo. Claro. No. Y allí él tiene otras emulaciones que valdría la pena mirar. Yo le miro la cara y me parece que él copia la figura del general Artigas, ¿no? El pelo desordenado, peinado como las patillas, las patillas grandes empujadas hacia adelante para tener la imagen de Artigas. Él es un émulo también de esa imagen. Quiere emular a Charly García, que es la peor emulación y la peor idiotez que se puede hacer, porque Charly es un gigante, una maravilla, un ícono de la resistencia a la dictadura, claro, de la cultura insurgente, ¿no? Insurgente con la contracultura, ¿ya? Y él va a cantar Demoliendo Hoteles de Charly pensando que está cantando De cara al sol con la camisa al viento, como si fuera el himno de la falange española. Eso es un idiota. O sea, es idiota, es idiota. Pero sus emulaciones van por otro lado. Entonces, claro, son dos émulos, pero de madres distintas, de matrices diferentes, ¿no? Que yo creo que no son muy comparables en el tema, pero en algunos momentos coinciden. Yo creo que el señor Milei le trata hasta con un poco de displicencia a Trump, y Trump quiere ser su amigo y quiere tenerle cerca, no, insiste en tenerle cerca. Milei fue uno de los poquísimos invitados a la posesión de Trump, ¿no? Y los emulados no invitan a sus emuladores a las fiestas de los patrones. Los guasicamas no entran, no. Entonces yo sí creo que hay una cosa diferente y vale la pena desgranar estas diferencias. Sí, porque yo había visto una escena donde les llevó impreso un Twitter y Milei, y por eso tenía también como esa idea, ¿no? De que también, y fue a pedirle dinero y de una manera así súper humillante, pues, ¿no? Hace unos meses. Sí, yo creo que son cosas distintas. Pero nuestro mandón propio, él sí es un émulo absoluto de lo que seguramente él, como cholito con plata nacido en Miami, ¿no? Y con esto no le estoy insultando, le estoy ubicando socialmente nada más. Le ubico socialmente, no es un insulto. Ni es un insulto racista ni clasista, es ubicación en el espectro de este país de mestizos, cholos, indios, montubios, ¿no es cierto? Yo me considero mestizo montubio por mi madre y mi abuelo, es mi consideración y no es un... Claro, como yo que pese a la piel más clarita, pero tengo el pelo bien rizado, entonces ya. Claro, algo de mandinga tendrás, pues, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque el que no tiene de inga tiene de mandinga, pero bueno, así es. A la final de cuentas, lo que te diría es que
nuestro émulo sí es un anhelante de Trump. Y hay otra emulación que también es terrible, la emulación de la mediocridad y la estupidez, ¿no? El principal asesor de Donald Trump, bueno, Donald Trump se le oye todos los días en sus intervenciones en la Casa Blanca y en sus tweets, no puede ser más absurdo, más torpe, más tonto, más limitado, ya. Pero su principal asesor, que tú entiendes que el presidente puede ser una bestia, pero debe tener asesores inteligentes, su principal asesor sale y dice que la solución del problema del tráfico por el estrecho de Hormuz es solucionable en un instante. Se tiran 10 bombas termonucleares en la península arábiga y se abre un río más ancho que el Amazonas, el más ancho del mundo, se abre desde el Golfo Pérsico al Mar Rojo, con 10 bombas atómicas. O sea, este burro episcopal, ¿no?, que ya raya en la idiotez y en la limitación cognitiva, ¿no?, cree que una bomba atómica puede construir el canal de Panamá. O sea, algo así, ¿no? Vive en el mundo de Marvel Comics. Claro. Y ese es el principal asesor del presidente que maneja la fuerza nuclear más grande del planeta. Y ese tipo de asesores, ¿no?, que son el secretario de guerra es casi un animal de bellota, como dicen en España, ¿no? Al tonto más tonto le dicen animal de bellota. El secretario de guerra es más o menos eso. Y hay un correlato, Paulina, casi calcado aquí en el Ecuador. Los funcionarios, asesores, ministros, asambleístas del gobierno del señor Noboa son más o menos el segundo tomo de lo mismo. De la ineptitud, de la estupidez, de la falta de sentido, de la falta de humanidad. Mira, la vocera de la Casa Blanca, una periodista le dice, bueno, ¿y por qué no se pide la extradición de Melania Trump, que tiene irregularmente sus papeles y su estancia en los Estados Unidos? Y la vocera le responde, pero espérate, no confundas a estos delincuentes migrantes latinoamericanos con la señora Melania Trump. Esa respuesta realmente inhumana es la misma lógica de la asambleísta Jacome diciendo compraránse pijamas nuevas porque les van a allanar. O sea, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Ninguna. Hay emulación global. Todo el grupo emula al gobierno más estúpido que tiene la historia humana. Y ahora sí pasemos a tu inquietud inicial. Hazme acuerdo, porque ya me fui por otro lado y estoy más perdido que gaviota en No, yo decía que, y a propósito, ¿no?, de esto, o sea, escucharles lo que se ha dicho por ejemplo, de las muertes violentas, ¿no? Y que Noboa sale muy suelto de huesos a decir que de 9 de cada 10 tenían antecedentes penales para justificar. Claro, yo siempre digo, son desalmados, o sea, es gente desalmada porque no se duelen de absolutamente nada. O la ministra de Educación, creo que es Alegría Crespo, me parece, que cuando asesinaron a una madre delante de 2 niñas, ella dijo, en algo bueno no andaba, ¿no? Entonces, claro, no tienen, yo quisiera ver qué haría ella, si, o si ella aceptaría una respuesta así, si a ella le hubiera sucedido eso, ¿no? Entonces es gente que no tiene, no, yo digo, no tienen entrañas, ¿no? Y yo lo que decía es que cómo este comportamiento, digamos, de Daniel Noboa y el permanente, los permanentes comunicados de Reinberg, por ejemplo, de decir, Estados Unidos es nuestro mejor aliado, Estados Unidos está con nosotros, tenemos el apoyo de los Estados Unidos, porque en cada declaración él no deja de nombrar a los Estados Unidos. En el imaginario de la gente, ¿no?, de la opinión pública ecuatoriana y sobre todo de la gente que ve las noticias y que ve estos operativos y que no tiene mucha información ni tampoco
quizás no la capacidad del análisis por falta de capacidad, sino porque realmente está rebosada de muchas otras cosas. ¿Cómo crees tú que mira la gente ecuatoriana, la gente de a pie, ¿no? Esta situación. La gente de a pie yo creo que me pondré a pie yo también, porque soy gente de a pie. Tenemos dos grandes constructos, esto es otra categoría de la psicología, dos grandes constructos en nuestras mentes. Un constructo es el constructo de la autoridad real. La autoridad real quiere decir la autoridad del Dios, que es el rey del universo, la autoridad del rey, que es la manifestación del Dios rey del universo en la tierra, la autoridad del juez, que es el delegado del rey en este territorio, la autoridad del virrey, que es el delegado del rey en este territorio. O sea, tenemos una especie de construcción mental sobre la autoridad que le rodea de un aura de sacralidad, ¿no? Y de respeto. Entonces, si el señor Trump es así, el común y corriente ciudadano o ciudadana de a pie de cualquier lugar del mundo dice, bueno, él es presidente de los Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, ha de tener razón por su condición de ser el rey, digamos de alguna forma, porque esos arquetipos no han salido de la mente humana, el rey, la autoridad del país más poderoso del mundo, por lo tanto medio rey del mundo. Entonces ha de tener razón. Y si el presidente de mi país se le parece y actúa como él, está trayéndome de forma vicaria, es decir, él no es, pero tiene los atributos. Esto que dice en la Biblia, lo que dice Jesús a sus discípulos, lo que ustedes aten en la tierra, yo ato en el cielo. O sea, la voluntad de ustedes va a ser mi voluntad. La voluntad del Papa es la voluntad de Dios. La voz del Papa es la voluntad de Dios. Lo que está en el Evangelio es la voz de Dios. Y lo que está en el Corán es la voz de Dios. No. O sea, hay una asignación vicaria, una asignación por delegación, quiero decir, de esa autoridad intocable, inacible y aceptada a priori. Y esta es la parte más compleja, porque yo creo que muy poca gente se pregunta, oye, ¿el pelo de la Lavinia es rubio o es morenito? ¿Es ensortijado o es planchado? ¿Ya? Muy poca gente se preguntará eso. Acepta la imagen de ella parecida a la figura de Melania Trump y dice, sí, ella es parte del club de ricos y famosos, es parte del deber ser de las mujeres jóvenes y bellas en este planeta, más o menos la historia de las telenovelas, Rosa de Lejos, la hija de Ángela María, qué sé yo, la de María la del barrio, ¿no es cierto? Esa cosa arquetípica de los anhelos humanos. Y nos juegan en eso, Paulina. Nos juegan en eso. No importa qué sean. Mira, los reyes los reyes reales del planeta han sido una colección de imbéciles, retardados mentales, enfermos mentales, pervertidos. O sea, lee la historia de los 12 Césares de Suetonio y vas a ver el calibre de pervertidos que eran los Césares. ¿No? Y lees la historia europea y vas a ver que el bisabuelo del actual rey de España era un pornógrafo, era un enfermo mental. Alfonso XIII era un enfermo mental. ¿No? Pero eso no importa, porque están revestidos y recubiertos. El mismo señor Trump es un enfermo, es un pervertido a carta cabal, él y su círculo, pero están revestidos de esta sacralidad que la sociedad da a sus dirigentes.
Por lo tanto, te decía que vamos entre dos aguas. Un agua es esa, con lo cual damos por justificados una gran cantidad de estupideces, una gran cantidad de arbitrariedades, una gran cantidad de abusos por su condición de divinidad. Los melanesios le llamaban a esto mana, la condición divina de las autoridades. Personas con mana, con poder divino. Y un poder airado, que según el análisis histórico y antropológico, fue lo que permitió la conquista de este continente. Llegaron dioses airados como identificados con el Viracocha, Cusi Viracocha acá en Perú, o el civilizador Quetzalcóatl en México. Llegaron, les identificaron con el dios y les dieron el oro y les dieron todo el poder. No. Eran imperios que tenían la capacidad militar de hacerles pedazos. No había gran diferencia armamentística entre ellos y los enormes ejércitos de estos imperios azteca e inca. No. Sin embargo, la condición de mana, este primer tema del que estamos hablando, les dio esa intangibilidad que permitió la conquista. Eso permite que gobiernos, otra vez diré la palabra del día de hoy, abstrusos, en todo el término de la palabra, hagan lo que les dé la gana. Es lo primero. Y lo segundo es la incapacidad, que algún rato tendremos que hablar de esto, tal vez en el próximo programa, la incapacidad de funcionar racionalmente frente a los sentimientos de miedo, de angustia, de avasallamiento, de imposibilidad en los que está nuestra población. El mejor negocio para un autoritario es una sociedad violenta. El asesinato constante en el Ecuador, los secuestros, los grupos de delincuencia organizada, las masacres, los 10.000 muertos del año anterior, los más de 40.000 asesinatos de los últimos años que vivimos, las centenas de miles de secuestros, extorsiones, robos, violaciones que vivimos, el toque de queda, la policialización y militarización de las calles, el abuso de las autoridades judiciales, todo eso configura un escenario de miedo social que nos imposibilita, que hace que nos encerremos dentro de nosotros mismos y en nuestras casas. Con lo cual... Y además hay un mensaje que, mira, que yo también, me conversaron esta semana, que me dejó también así impactada, porque una paciente me dice que había estado bastante estresada y todo, porque su vecina, no aparecía el papá de su vecina, entonces habían salido a buscarle y todo, y que estaban súper asustados. Y entonces ella tiene la presión alta, ¿no? Me decía, he pasado con la presión alta todo, porque imagínense que fuimos a la policía y llamamos a la policía, dice, porque no asomaba, y lo que nos dijeron es, ¿qué edad tiene? Entonces dice el señor, el abuelito, dice, tiene 85 años. Entonces le habían dicho a la policía, sí, 85 años. Ah, entonces vayan a buscarle por las quebradas. Esa fue la respuesta de la policía, ¿no? Entonces yo recordaba que justo hace unos meses yo fui a Cotacachi y fuimos a un restaurante y el señor nos comentaba que, porque le preguntamos de la inseguridad, y él nos comentaba que habían tenido un problema y hasta que llega la policía y toda esta persona que llegó a hacer problemas y todo se fue. Igualmente la policía le había dicho, pero era de que le cojan, entre ustedes estaban bastantes. Era de que le metan una buena paliza y así medio inconsciente y todo, y le botan en una quebrada. Entonces, imagínate si la autoridad, que al menos uno espera como ciudadano que esté para mediar los conflictos, para llevar los procesos como tienen que ser, aconseje eso a los ciudadanos, o sea, darles luz verde para el ojo por ojo, ¿no?
O sea, te vienen a molestar y si puedes, pégale y además esconde, ¿no? Bota el cadáver en algún lado, que no dejes huellas más o menos. O sea, ese es el nivel de la violencia también institucional, así disfrazada, ¿no? De ayuda. Es que cuando desaparece la civilidad, la civilización, la función de las instituciones en un país, en una nación, lo que se establece es la vigencia del ojo por ojo, de la ley de la selva. Ujú. Y eso te trae más miedo y las instituciones se vuelven factores de crecimiento del miedo. Mira, aquí en Cotacachi, donde yo vivo, las comunidades indígenas resolvieron que la fiesta del Hatun Punja, que aquí que la gente dice Inti Raymi, no es Inti Raymi, es el día grande, no es la fiesta del sol, es el retorno de las Pléyades, es una fiesta de la noche, de la luna, de las estrellas, no es del sol, ¿no? Es son las fuerzas, y algún rato vale hablar de eso también, son las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas del Hanan, del lugar más bajo, que surgen, se toman la plaza, se toman el centro y derrotan al sol. Ya. ¿Ya? Derrotan a las fuerzas de arriba del Urin. Esto, aquí hay gente que lo ha estudiado muy bien, ¿no? Antropólogos indígenas que han profundizado en esa fiesta, y no es el Inti Raymi, sino el Hatun Punja, el día grande, el día en que todas las fuerzas de la quebrada salen desde la noche, zapateando y golpeando la tierra, para despertar a las fuerzas de la tierra, para que se tomen la plaza y derroten al sol. Imagínate tú el tipo de fiesta, pero le llaman la fiesta del sol. Bueno, y las comunidades que organizan, son más de 40 comunidades acá, resolvieron que la policía no entra a Cotacachi, ni la policía ni Fuerzas Armadas, que son las comunidades las que cuidan su fiesta, porque no pueden tener a los asesinos en la fiesta de este pueblo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las instituciones que deberían cooperar con la seguridad están siendo repudiadas porque son todo lo contrario. El statu quo que vivimos es en el que quien te protege, la divisa de la policía es servir y proteger. Ni te sirve ni te protege. Por lo tanto, pierde su razón de ser, pierde la razón de ser con la que fue fundada en una dictadura militar, la dictadura del general Alberto Enríquez Gallo, que fundó el cuerpo de carabineros en el Ecuador y se convirtió en Policía Nacional, con la divisa de servir y proteger. Ha perdido toda esa esencia. Si vivimos un régimen, que también vale hablar en algún otro programa de qué tipo de régimen estamos viviendo, ¿no? Se pierde toda esa condición de civilización que la hemos construido durante toda la historia humana, ¿no? Y que hemos ido acumulando lo mejor de cada sistema. Aquí hay una mala interpretación de Carlos Marx. Carlos Marx no propone destruir al capitalismo y poner otra cosa que se llame socialismo, no. Él propone construir sobre el capitalismo cambiando el modo de producción, porque los avances del capitalismo como civilización son avances civilizatorios que deben estar incluidos en el régimen del socialismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la derecha actual destroza los avances civilizatorios, la legalidad, los derechos, la juridicidad, la protección que debe darte el Estado como mediador de los conflictos, que no es invento del marxismo, es invento hegeliano. Claro, es invento del liberalismo, el control de la sociedad liberal capitalista, y que son avances que deben ser incluidos en el desarrollo de la sociedad como civilización. Pero estos neoconservadores idiotas que nos gobiernan quieren destruir esos avances. La policía y las Fuerzas Armadas tienen roles constitucionales y civilizatorios que cumplir, ¿no? Pero les sacan de todo eso y les vuelven
cuerpos represivos obsecuentes con las economías criminales, con las organizaciones criminales y con las organizaciones del narcotráfico y del autoritarismo político. Entonces van desmontando todos los avances de la civilización. Y esto es lo que más nos golpea, mi querida Paulina. Lo que más daña el ánimo de las personas es la oscuridad de futuro, en donde no ves para la generación que sigue, para tus hijos, tus nietos, los hijos que tengas, los que puedas tener, o los niños que cuidas, los niños de tu barrio, tus sobrinos, no tienen ningún futuro dentro de una sociedad que les va a hacer pedazos como si fuera una máquina de moler carne. Creo que ese es el destino brutal al que nos estamos enfrentando, ¿no? Si esto sigue, vamos inevitablemente a caer en ese hueco. Ya estamos con los dos pies adentro, ¿no? Pero creo yo que todavía podemos patalear y salirnos, todavía hay una esperanza. Habrá que ver cuál es el desarrollo de los conflictos en los Estados Unidos, cómo sigue desenvolviendo la guerra en la Persia antigua y en la actual Irán, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo que el señor Trump en su tontera y en su torpeza, y que también es emulado por el de acá, ¿no? Dice, ya le ganamos la guerra, en todas sus mentiras, ¿no? Ya le ganamos la guerra a Irán. Ya eso no me preocupa. Ahora vamos a enfrentar, dice el señor Trump, casi literalmente lo que te voy a decir. Dice, ahora vamos a enfrentar a nuestro verdadero enemigo, el Partido Demócrata. Yo casi me caigo de la silla, Paulina. El verdadero enemigo del señor Trump es el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Más o menos como el verdadero enemigo del señor Noboa es el movimiento de la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Una emulación perfecta, ¿no? Y se va a lanzar contra el Partido Demócrata en Estados Unidos. Veamos cuál es el epílogo de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? El día 28 hay una marcha muy poderosa y convocada en los Estados Unidos. Le he oído a Sanders, ¿no? Hacer una valoración de lo que pasa en Estados Unidos que es absolutamente clarificadora. Bernie Sanders tiene una lucidez extraordinaria sobre lo que está pasando. Es decir, algo va a pasar allá, y eso tal vez podría ayudarnos a salir del hueco, porque el señor Noboa se quedaría sin soporte para hacer lo que le da la gana, ¿no? Claro, los muchos actores que son muy queridos, digamos, de Hollywood, ¿no? Y que son referentes para mucha gente por sus películas, qué sé yo, están convocando también a esta marcha enorme, ¿no? Que Robert De Niro, por ejemplo, él dice que invita, que es sumamente importante que todos los estadounidenses se movilicen. Y fíjate, ahí hay una cosa que yo siempre digo, ¿no? Porque a veces también nos enseñan como a siempre ver las cosas malas, o sea, apuntar siempre de que hay cosas malas, ¿no? Pero en esos mensajes uno encuentra que pese a saber que son de Hollywood, que tienen esta formación, los estadounidenses y todo, sin embargo hay una palabra que vuelve a resonar, ¿no? Que es la unidad. Y que es una palabra que deberíamos tomarla en cuenta, o sea, frente a todo lo que está haciendo Donald Trump, a lo que ha destrozado la economía de los estadounidenses, a la inseguridad que viven, ¿no? Porque el ICE no solo ha perseguido a los migrantes, también están amenazados y de hecho mataron a 2 ciudadanos estadounidenses. Y además con los asesinos con una impunidad terrible, ¿no? Eh, Se convoca a la gente para unirse frente a este que pretende ser el rey, ¿no? El rey del mundo. Y uno espera que ojalá también, así como emulamos muchas cosas de por allá, también esa palabrita también nos toque, ¿no? Frente a lo que estamos viviendo, porque la unidad es lo único que nos puede ayudar a salir, como tú dices, del hueco en el que estamos. O sea, seguir pensando, seguir poniendo, digamos,
aspiraciones, intereses, bueno, cosas que uno puede estar de acuerdo, no de acuerdo, que pueden ser legítimas, no tan legítimas, no sé. Pero hay una cosa que sí tiene que quedarnos claro, digamos, a los ecuatorianos, y es que tenemos que estar unidos porque este país es el único país que tenemos. O sea, no podemos, y no es que nos podemos cambiar de país, y no es que Estados Unidos nos va a hacer su Estado 52, ¿no? O sea, no, ni siquiera vamos a llegar, o sea, vamos a ser menos que Puerto Rico, que ya Puerto Rico tiene una situación terrible, ¿no? Entonces, yo digo, sería interesante, yo también estaba pendiente de esta marcha, porque yo a veces pienso que los pueblos se conectan a veces en cuando hay estas cosas, ¿no? O sea, nos identificamos, ahorita estamos identificados con el horror, digamos, de lo que estamos viviendo, con la violencia que estamos viviendo y que el gobierno permite justamente para tenernos aterrorizados. Pero ojalá podamos, a través de los mismos medios, sentirnos identificados con esa unidad que va a demostrar, digamos, el pueblo estadounidense para enfrentar a ese dictador terrible, ¿no? A ese que pretende ser rey y que, como tú dices, está ahí diciendo que acaba esto, que acaba el otro, que va, su peor enemigo es el Partido Demócrata y no la cantidad de drogadicción, no es de la Ya. cantidad de violencia, no es el analfabetismo, no es la falta de salud, sino otro partido que lo que le está poniendo es límites y que además le está diciendo que él tiene que pagar esos delitos, ¿no? Porque hay una constitución que debe respetar y hay una justicia a la que debe ceñirse. Y ojalá pues ese mensaje, haya esa conexión, porque en ese pueblo estadounidense, y hay bastantes latinoamericanos, hay bastantes ecuatorianos, no es que se fueron recién, se han ido desde hace rato, y al final somos pueblo. O sea, las élites son las élites en todo el mundo, ¿no? Pero los pueblos somos los pueblos. Tú me pones de frente a un tema que yo quería tratarlo contigo y con nuestro público, que es el tema del retorno de Pachacuti. Y te voy a decir por qué me pones al frente. Primero contaré de lo que se trata. Los incas, el pueblo inca y los sabios incas, tenían una convicción que quedó en la crónica, que cada 500 años sucede el ciclo de Pachacuti. Pachacuti para ellos es el dios generador de todo lo que existe y destructor de todo lo que existe. Entonces, para el pueblo inca, cada 500 años vuelve Pachacuti y cambia el tiempo. ¿Ya? Y anunciaron que iba a llegar Pachacuti y destruir la vida y el pueblo inca. Y eso sucedió el día que los españoles pisaron la tierra de Sudamérica. Empezó la destrucción en el retorno de Pachacuti. Pero se anunciaba, y esto fue el pueblo quero. El pueblo quero es como una resistencia del incario que se refugió en las montañas más altas de los Andes y que ha mantenido la tradición de la profecía de Pachacuti, ¿no? Que a los 500 años de que los españoles llegaron acá, volvería Pachacuti para sanar la tierra y plantear un tiempo nuevo para los pueblos de este continente. Bien. ¿Cuándo llegaron los españoles a Sudamérica? Te voy a dar la fecha. El día 21 de septiembre de 1526. Cuando el navegante Bartolomé Ruiz, creo que se llamaba, o no sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaba, descubrió las costas de Esmeraldas y desembarcaron en Esmeraldas, en la desembocadura de un gran río, y fundaron San Mateo. Eso fue el 21 de septiembre
de 1526, hace 500 años. Vamos a cumplir 500 años el 21 de septiembre, día del equinoccio. Día del equinoccio. Interesante. Es súper interesante. Y se cumpliría el ciclo de Pachacuti. ¿Y sabes qué dice la profecía Quero? Dice, cuando se cumpla el regreso del tiempo, porque eso quiere decir Pachacuti, cuando se cumpla el regreso del tiempo, el cóndor y el águila volarán juntas. Yo, ahora que tú dices, ojalá se dé la unidad entre los pueblos de Norteamérica y Latinoamérica y en un solo espíritu vayamos a la transformación de la realidad en este continente, ¿no? Se me explica la profecía que ha repetido el pueblo Quero, que es quien salvaguarda esta tradición inca, ¿no? En el regreso del tiempo, en el Pachacuti, en el nuevo Pachacuti, 500 años después, el águila y el cóndor volarán juntos. Hasta me erizo un poco de la, claro, sí, de la expectativa. Te emociona, claro. De la emoción. Y yo creo que más allá de la esperanza que genera esto para el continente, y más allá de las visiones indigenistas que pudieran darse, ¿no? Yo creo que son visiones de lo que puede pasar en el contexto general de nuestro continente. El 21 de septiembre de este año se abrirá un tiempo de retorno que está construido no sobre la creencia milenaria, sino sobre la sabiduría milenaria, que vio repetirse transformaciones cada 500 años en estas tierras. Y los 500 años se cumplen con una fecha real, porque esto está en la bitácora de la expedición de Francisco Pizarro. De ahí pasaron a la Isla del Gallo, ahí hubo lo de los 13 de la Fama, de ahí fueron a la Gorgona, esperaron meses que llegaran bastimentos de apoyo desde Panamá, desde ahí regresaron, y en el año 31 vino la nueva expedición que llegó en el año 32 a Cajamarca y conquistó el Imperio Inca. Pero el punto inicial no es el 12 de octubre del 1492, es el 21 de septiembre del 2026, porque es 500 años después exacto, ¿no es cierto? Esto es lo que yo te quería comentar, porque creo que estamos ante la esperanza de un tiempo nuevo. No que nos coge llegará el juicio, no, esto es de nuestro propio ser nacional, de nuestra propia tierra. Esta historia empezó en la desembocadura del río Esmeraldas, aquí en nuestro territorio. No es una profecía del Medio Oriente, de las tierras de la Palestina, no. Es una profecía nuestra de aquí, que está afincada en el conocimiento milenario de los pueblos que observaron los astros, que hicieron efemérides de las transformaciones y que encontraron consistencia en una repetición de cada 500 años. Esto es un método científico, pues, empírico, científico. No es una creencia tonta de pueblos analfabetos. Yo tengo afinco mucho la esperanza de las transformaciones en este continente, porque hemos llegado además a un punto en donde las condiciones, para ser marxista, las condiciones materiales nos empujan a una transformación inminente. No hay otro camino. No hay otro camino. Y si hay una visión de hace 500 años, de pueblos que vivieron decenas de miles de años, se supone que todo esto está en un ciclo de 26.000 años, ¿no? Un ciclo de observación de 26.000 años, en donde el eje del ecuador del Sol
vuelve a alinearse con el eje del ecuador terrestre. O sea, estas son cosas astronómicamente demostradas. Y que está en los calendarios incas. Está en el calendario del Tiahuanaco en la Puerta del Sol. ¿No es cierto? Estas cosas son las que deben darnos pistas para la esperanza de transformación, mi querida Paulina. Yo tengo fe absoluta que empezamos el Pachacuti. Y el Pachacuti no es el movimiento de los indígenas, es el nuevo tiempo para todos los seres que habitamos en este continente. Seamos blancos, seamos mestizos, seamos negros, seamos amarillos, seamos color de bronce, seamos indígenas, seamos montubios, seamos cholos, seamos indígenas, lo que sea, ¿no? O seamos animales, ¿no? Porque los animales de este continente también se recuperarán. Y la naturaleza de este continente se recuperará. Porque la recuperación en este Pachacuti es de la Pachamama, del corazón de la Pachamama, en donde la rabia, la ira y la destrucción dejen de tener espacio, dice la profecía de los Quero, porque se recupera el corazón de la madre, de la madre tierra. A mí me parece una maravilla. Sí. Nos puede dar más continente y más contenido este momento que el retorno de Pachacuti, ¿no? Así que me declaro... Así es, Felipe, y en honor al tiempo que ya nos están haciendo el corte, yo te invito a quedarnos con eso justamente para retomarlo en un próximo programa, pero quedarnos justamente con eso, ¿no? Con la esperanza de ese tiempo nuevo, de esa renovación, de esa no creo que sea una reconstrucción, sino un renacimiento más bien de, de, de nuestro continente, de las raíces, de los corazones y de las almas, porque al final estamos aquí, somos hermanos y no es posible que estos, o sea, que esta gente, ¿no? Sin alma, nos quiera dividir más, nos quiera además negar el futuro, un futuro lleno de luz, de posibilidades, de creatividad, ¿no? Porque eso somos al final los pueblos, ¿no? Toda la historia, todo lo que hemos vivido nos ha servido para eso, para crear, para caminar, para darle alegría al continente y quedémonos con eso, con la esperanza. Con la esperanza y con la vida. Con la esperanza y con la vida. Sí. Creo que ese es el tiempo nuevo. Ese es el tiempo nuevo, el que viene, y el que debemos asumir, tomar y construir en nuestro continente, ¿no? Así es, Felipe. Bueno, entonces quedamos para el próximo sábado. Agradecer a nuestra querida audiencia que sigan disfrutando y también invitarles a que por ahí en los mensajes pues nos dejen también los temas que les gustaría que desarrollemos aquí junto a Felipe. Vamos a estar todos los sábados a las 8 de la noche por la señal de Hoja de Ruta Radio. De nuevo, muchas gracias, Felipe. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el siguiente sábado. Un abrazo grande. Gracias.